Buenos días, familia Manuel. Les mandamos un abrazo a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por poder compartir unidos este devocional, pero vamos a hacerlo como siempre, honrando a nuestro Dios por medio de la oración. Vamos a orar todos juntos. Bendito Dios, te damos a ti la gloria y la honra. Señor, te doy gracias por cada una de las personas que se han conectado, por sus familias, Señor, sus trabajos, sus vidas, por cada uno, Señor, de lo que de repente están anhelando, esperando, Señor, en ti. Están confiando en medio de esa circunstancia. Te pedimos, Dios, que tú seas propicio a sus oraciones, a esa búsqueda, Señor, donde están perseverando. Y a aquellos, Señor, que de repente se encuentran desanimados, te pedimos que tú fortalezcas por medio de tu palabra, Señor, sus vidas. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo para comprender, entender y sobre todo poner por obra tu palabra. Desde ya te damos la gloria y la honra solo a ti, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Hermanos, buenos días a todos los que están ahí conectados en esta mañana. ¿Qué les parece si vamos rápidamente al libro de Marcos, capítulo 2, para poder desarrollar este pequeño devocional? Marcos 2, del 1 al 12. Y la palabra de Dios dice así: Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron del techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué hablaste así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Amén. Qué interesante es leer este capítulo y ver el poder de Dios, cómo se manifestaba a través del Señor Jesucristo. Cuando vemos el contexto de este texto o de este capítulo, encontramos que el Señor Jesús venía recorriendo Galilea, predicando, liberando endemoniados, echando fuera demonios, sanando, ¿verdad? Y sobre todo predicando la palabra de Dios. Ahora en el capítulo 12 encontramos que el Señor Jesús entra a Capernaum y después de algunos días, dice la palabra del Señor, se oyó que estaba en casa. Existen dos posiciones hasta el día de hoy. Algunos dicen que el Señor Jesús posiblemente se hospedó en la casa de Pedro, porque como él mismo mencionó, ¿no? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otros mencionan que el Señor Jesús, según Mateo capítulo 9 y Lucas 5, 17, dicen que el Señor Jesús probablemente regresó a la ciudad de origen de su nacimiento. Pero lo importante es que el Señor Jesús estaba en este lugar y sabemos a través de la historia bíblica que cuando el Señor Jesús aparece en un lugar siempre sucede algo. En el versículo 2 encontramos que inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Quiénes se juntaron? ¿Quiénes se juntaron cuando el Señor Jesús apareció en escena? El mismo libro de Marcos, capítulo 5, versículo 17, Lucas 5, 17 nos responde esta pregunta. Lucas 5, 17.
Y dice así la palabra de Dios. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Amén. Dice que se habían juntado los fariseos y ¿quiénes más? Los maestros de la ley, de tres regiones, ¿no? De Judea, de Jerusalén y ¿de dónde más? Y de Galilea. De esos tres lugares se habían reunido para escuchar al Señor Jesucristo predicar. Y yo creo que, conociendo un poco el contexto y las características de estos hombres, yo creo que más que escuchar era cuestionar su predicación, ¿no? Entonces dice que el Señor, dice que se juntaron muchos de manera que ya no cabían, o sea, se había llenado ese lugar y aún a la puerta y les predicaba la palabra. ¿Y por qué estos hombres preparados, estos hombres eruditos, estos hombres maestros de aquel entonces escuchaban al Señor Jesús? Y la respuesta está en el capítulo 1, versículo 22 del mismo Marcos. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Se dan cuenta? Si algo diferenciaba el ministerio del Señor Jesús y el ministerio de los fariseos o de los maestros de la ley o de los escribas, era que el Señor Jesús enseñaba con autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Él hablaba del amor, no solamente lo enseñaba, sino que lo vivía, lo practicaba. Cuando Él hablaba del perdón, lo ponía por obra, lo practicaba diariamente. Tenía esa disposición para perdonar, para tener misericordia, etc. Entonces encontramos que el ministerio del Señor Jesús tenía una gran diferencia a otros ministerios. Y era que el Señor Jesús enseñaba con autoridad. Si habláramos en este tiempo, podríamos decir que el Señor Jesús era una persona íntegra, una persona con muchos valores, con mucha ética, pero sobre todo con muchos principios espirituales en los cuales Él vivía a diario, los ponía en práctica a diario, y esa era la razón, como leímos en el libro de Lucas 5:17, que el poder de Dios habitaba en Él. Seguimos. Entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Dice que llegaron 4 hombres trayendo un paralítico. Y esto es interesante porque podríamos relacionar este versículo con lo que dice Proverbios 14:14, ¿no? Proverbios 17:17, ¿no? Que el amigo es como un hermano en tiempos de angustia. ¿Qué quiere decir? Que el verdadero amigo no solamente te habla del Señor, sino que también te conduce al Señor, como lo hicieron estos hombres. Estos 4 hombres llevaron hacia el Señor Jesús a este paralítico. A este paralítico que en el contexto judío era considerado, porque si alguna persona tenía alguna enfermedad física o alguna enfermedad como la ceguera, como la lepra o alguna discapacidad, cualquiera que sea, era considerado en el contexto judío, o en aquel entonces, era considerado un maldito de parte de Dios. Era considerado como que por causa de sus pecados, la maldición de Dios había caído sobre él. Y esa era la razón por la cual vivía en ese estado la persona. Ahora notemos que ese es el concepto que se manejaba, ese es el concepto que manejaban los fariseos, los maestros de la ley, y era en realidad un concepto muy equivocado. Y no está lejos de la realidad de hoy. Mucha gente cree que a veces, yo lo he escuchado, ¿no?
de amigos muy cercanos que piensan que a veces les pasa algo y rápidamente relacionan sus problemas o cualquier situación en su vida, lo relacionan con el castigo de parte de Dios. Y esa era la manera como pensaban en aquel entonces. Sin embargo, el Señor Jesús va a quitar esos paradigmas, esos pensamientos, esas ideas, esos falsos conceptos respecto a Dios. Dice, y como no podían acercarse a él, versículo 4, a causa de la multitud, descubrieron, ¿qué dice? El techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y acá hay algo súper interesante también. Y es que estos hombres, estas 4 personas, se tomaron el tiempo, no solamente de cargarlo y llevarlo hacia el Señor Jesús, sino también se tomaron el tiempo de subirse al techo de la casa donde estaba el Señor predicando, cavar un hueco, eso es todo un trabajo, cavar un hueco y meterlo con sogas y bajarlo por ahí. Y esto nos habla de lo que dice Santiago, ¿no? Santiago, el libro de Santiago 2.26. ¿Qué nos dice el libro de Santiago 2.26? Que la fe sin obras es muerta. Usted puede creer en el Señor Jesucristo, puede depositar su fe en el Señor Jesucristo, pero si su fe no está acompañada de obras, entonces su fe es una fe muerta. Estos 4 hombres, posiblemente ya habían escuchado del Señor Jesús o posiblemente ya habían visto el poder de Dios actuar de diferentes maneras, de diferentes formas. Pero ellos habían no solamente creído en el Señor Jesús, sino que habían depositado su fe. ¿Y qué es la fe? En palabras sencillas, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, dice el libro de Hebreos. Pero en palabras sencillas es dar por hecho algo que aún no has visto. Eso es la fe. Estos hombres daban por hecho algo que ellos no podían verlo físicamente en el momento, pero ellos daban por hecho de que el Señor Jesús tenía poder para sanarlos. A eso se le llama fe. Y la Biblia nos manda en el libro de Santiago, como ya hemos dicho anteriormente, a tener una fe con obras. ¿Por qué? Alguien se preguntará, ¿por qué mi fe debe ser acompañada de obras? Porque si mi fe no está acompañada de obras, entonces mi fe se parece mucho a la de los demonios. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia dice que los demonios creen en el Señor y tiemblan. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta la diferencia? Los demonios también creen, pero la diferencia entre los hijos de Dios es que los hijos de Dios creen y actúan en base a la fe depositada en el Señor. ¿Se da cuenta? Nuestra fe no es una fe, o no debería ser una fe estática, debería ser una fe seguida de un accionar, de una acción. Amén. Entonces el versículo 5 dice, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico. Miren cómo lo llama el Señor Jesús al paralítico. Un hombre considerado por la sociedad como un hombre maldito, un hombre condenado por Dios. El Señor Jesús le llama hijo. Tus pecados te son perdonados. Y alguien se preguntará de repente, ¿y de dónde saca que eran considerados malditos? Cuando usted va al libro de Juan, capítulo 9, versículo 2, encuentra lo siguiente. En el libro de Juan, capítulo 9, versículo 2. ¿Me avisa si lo tienes? Juan 9:2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Se dan cuenta que incluso sus propios discípulos tenían esos conceptos, esas costumbres, esos pensamientos que se permeaban en aquel entonces, ¿no? Que una persona discapacitada, enferma, en cualquier sentido, era una persona maldita, ¿no?
Entonces el Señor Jesús va a quitar esos paradigmas, esas ideas, porque ese no es el concepto del Dios eterno. El Dios eterno es misericordioso. Y lo podemos ver porque, ¿sabe por qué? Porque en ese contexto y comentándole lo que usted está escuchando ahorita, cómo se pensaba en aquel entonces referente a las enfermedades, el Señor Jesús, teniendo toda la autoridad, siendo Dios hecho hombre, lo llamó hijo. No lo llamó maldito, no lo llamó bastardo, sino le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces aquí podemos ver el amor incondicional de Dios. El amor incondicional de Dios. Es interesante porque la fe está relacionada mucho con el amor a Dios, ¿no? Entonces el versículo 6 dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Qué es cavilar? Que ellos estaban elucumbrando, estaban pensando en sus mentes, ¿no? No hablaban, pero en su mente estaban pensando, estaban viendo, ¿no? Pensando, maquinando, ¿por qué? Este es un blasfemo, este dice que puede perdonar, el único que puede perdonar, escuchen, el único que podía perdonar en aquel entonces era Dios. ¿Y cómo una persona sabía que era perdonada por Dios? Porque existían las leyes de Levítico, donde enseñaba de que una persona enferma de cualquier lepra, de cualquier enfermedad física, tenía que presentar un sacrificio y el sumo sacerdote tenía que ofrecerlo para la limpieza de esta persona, ¿no? O para el perdón de los pecados de esta persona y esta persona sea sanada. Entonces, cuando el Señor Jesús les dice, tus pecados te son perdonados, ellos automáticamente relacionan que no ha habido un sacrificio, no ha habido liturgia, no ha habido un ritual que manda la ley. O sea, ellos no están teniendo en cuenta que Jesús es el mismo Dios que perdona al pueblo cuando hacen las expiaciones por el pecado. Ellos no están teniendo en cuenta eso. Ellos están cegados espiritualmente y es por eso que no pueden ver su religiosidad, sus costumbres, no le permiten ver más allá de lo que el Señor Jesús es. Ellos simplemente están viendo al Señor Jesús como un hombre, como un rabí, como un maestro, no como un erudito de la palabra, pero no están viendo más allá de lo que el Señor Jesús es, porque Él en realidad es el Dios hecho carne, ¿no? Amén. Entonces, versículo 7, ¿por qué habla así? ¿Por qué habla este así? Se preguntaban ellos, ¿no? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Se da cuenta lo que le estoy diciendo? Ahora, ¿por qué ellos consideran al Señor Jesús blasfemo? Y lo consideran porque el Señor se está adjudicando atributos que solamente Dios tiene. ¿Se da cuenta? El único que puede perdonar pecados es Dios. Y ese es un atributo que solamente lo tiene Dios. Y como ellos solamente ven a Jesús como un hombre común y corriente, están diciendo, en otras palabras, Él está blasfemando contra Dios. ¿Por qué? Porque se está adjudicando algo que solo Dios puede hacer. ¿Se da cuenta? Esa es la religiosidad. No podemos vivir una vida pegada a la religión. La Biblia dice claramente que la verdad os hará libres. ¿Y libres de qué? Libres de las tradiciones, libres de las costumbres, libres de los pensamientos, de los ideales que hoy día se permean en la sociedad. Porque el Señor Jesús para eso vino, para darnos libertad. Y dice la Biblia, ¿no? Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, la ley también en Levítico, capítulo 24, del 10 al 23, eso se lo dejo para que usted lo lea en su casa, menciona que una persona blasfema merecía morir apedreada. ¿Se da cuenta? Levítico, el capítulo 24, del 10 adelante, menciona que una persona blasfema merecía morir apedreada. Versículo 8. Y conociendo, escuchen bien lo que dice este texto, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban
de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Y acá el texto está demostrando la divinidad del Señor Jesús. El Señor Jesús es omnisciente. Pero si vamos un poco más atrás, en el Antiguo Testamento, esta característica de poder saber lo que una persona podía estar pensando era una característica que tenían los profetas. Por ejemplo, el profeta Elías, se lo voy a dar como referencia, usted lo busca ahí en su casa. En el libro de Segunda de Reyes 6:12 se dice que el profeta Elías, así parafraseando, que el profeta Elías pudo saber lo que el rey en aquel entonces maquinaba contra el pueblo de Dios. Cuando usted lee el libro de Segunda de Reyes, usted va a poder encontrar lo que yo le estoy diciendo ahí está la referencia. Entonces, lo que el texto nos está diciendo que el Señor Jesús no solamente es Dios, sino también es un profeta, es un sacerdote y es Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, obviamente, y es un pastor. Y lo otro es que, a pesar de que los maestros de la ley, conocedores de la Torá, conocedores de los profetas mayores, los profetas menores, de los escritos, de los salmos, conocedores de toda la palabra de Dios, ni aun sabiéndola de memoria, podían discernir que el que estaba con ellos, aún sabiendo sus pensamientos, era el Dios mismo hecho carne. Qué importante, qué interesante. A veces, hermanos, como lección podemos sacar hasta aquí que la religión nos nubla el camino hacia la verdad. La religión nos nubla, nos ciega, nos encierra en cuatro paredes. Y aunque esté el Cristo crucificado, el Cristo vivo delante de nosotros, la religión muchas veces no nos deja ver claramente que es Jesús el que nos está llamando, que es Jesús al que le debemos de servir. Amén. Entonces dice 9, ¿no? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad o poder en la tierra para perdonar pecados. Y dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Qué interesante es estos textos, estos versículos que hemos leído, porque nos hablan de que el Señor Jesús no solamente mencionó tus pecados te son perdonados. La pregunta es, ¿por qué el Señor Jesús sanó a esta persona? Y la respuesta es sencilla, porque cualquiera podría decir de la boca para afuera: tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados. Pero ¿cuál era la evidencia? La evidencia para los judíos que realmente esos pecados habían sido perdonados. Y es que cuando se hacía el sacrificio, se hacía el holocausto por el perdón, por la expiación de los pecados, había un poder de Dios, una manifestación del poder de Dios en la gente, y la gente era sanada, curada. Y ahora, ¿por qué el Señor Jesús está sanando a este paralítico? Porque Él está demostrando que Él es el mismo Dios al cual ellos le sirven en el templo y le ofrecen sacrificios. Que Él es el mismo Dios, y es por eso que se está evidenciando el poder, el dunamis, ¿no? El poder de Dios sobre esta persona paralítica. Qué bonita enseñanza, qué bonita historia que hemos leído el día de hoy. Algo interesante, 3 puntos importantes que podemos sacar en esta breve historia. Primero, si alguien se pregunta cómo es que el Señor Jesús, el poder de Dios,
estaba sobre él y lo seguía a él y operaba tantos milagros? La respuesta, ¿sabe cuál es? La respuesta está en el versículo 35 del capítulo 1. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salía y se iba a un lugar desierto y ahí oraba. El ministerio del Señor Jesucristo estaba marcado por la oración. El Señor Jesús no hacía nada si antes no iba a la oración. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿No? Entonces, si usted quiere ver el poder de Dios en su ministerio, en su vida, usted tiene que ser una persona de mucha oración. De mucha oración. Segundo, ¿cuál es la segunda razón por la cual el ministerio del Señor Jesús era efectivo? Está en el versículo 1:22. Y se admiraban de su doctrina, o sea, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El segundo punto, o el segundo aspecto, ¿no? Como usted le quiera decir, el segundo punto importante que podemos resaltar en esta historia es que el Señor Jesús enseñaba con autoridad. Y cuando usted es íntegro en la predicación de la palabra de Dios, cuando usted vive la palabra de Dios, el poder de Dios se va a manifestar. Amén. ¿Verdad? El tercer punto, hasta cuatro puntos podría sacar, pero el tercer punto estaba en el capítulo 2, versículo 5. Dice, al ver la fe de ellos. Eso es. El tercer punto está relacionado con la fe. Nada podría suceder si no hay alguien que crea en el poder de Dios y en quién es el Señor Jesús. Y obviamente el último punto y no menos importante que el resto está en el capítulo 4, versículo 17, ¿verdad? 4, 17, a ver, permíteme. Perdón, Lucas 5, 17. Lucas 5, 17. Miren lo que dice acá al final del 5, 17. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. 4 puntos importantes en esta historia. ¿Cuáles son? La oración. Segundo, enseñar con autoridad, o sea, con integridad. Tercero, tener fe, ¿no? Actuar, o sea, no una fe muerta, sino una fe activa. Y cuarto punto, el poder de Dios manifestado, producto de los 3 anteriores, ¿no? Producto de la fe, producto de enseñar en integridad y producto de la oración, el poder de Dios desciende. Y es así, hermanos, que culminamos esta pequeña enseñanza. Espero que haya sido de mucha edificación para su vida, que el Señor Jesucristo lo bendiga a usted y a su familia. Y recordemos, ¿no? Vamos a poner, como menciona mi esposa, poner en práctica estos 4 puntos. 4 puntos, ¿no? 3 para que sea el cuarto. Ajá, 3 para que sea el cuarto, ¿no? Amén. ¿Cuáles son? La oración, la fe puesta en Dios y sobre todo la integridad, para que podamos ver el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Glorificando obviamente a nuestro Padre bendito. Amén. Vamos a orar. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias por las personas que se han conectado en esta mañana, bendito Dios, a escuchar tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú tocando el corazón de cada uno de ellos, bendito Padre. Gracias por la oportunidad que tú nos permites poder estar aquí predicando tu palabra, enseñando una porción, Señor, de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque reconocemos, Señor, que no somos dignos siquiera, Señor, de leer tu palabra, Señor. Pero en tu misericordia, Señor, en tu misericordia, en tu infinita misericordia, a ti te ha placido, Señor, que podamos estar aquí predicando tu palabra, Señor. Gracias te damos una vez más por la vida de los ministros, por la vida de los hermanos que están ahí conectados, por la vida de los pastores, por la familia pastoral. Señor, te pedimos, Señor, que tú obres con tu dunamis, Señor,
con tu poder, Señor, sobrenatural sobre sus vidas, sobre su ministerio, Señor, del pastor Sergio, el pastor Grover, Señor, la pastora Judy, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, los ministros, Señor, en el nombre de Jesús, por los líderes que están conectados viendo esta transmisión en vivo, Señor. Y gracias te damos, Señor, por cada persona que pertenece al cuerpo de Cristo, Señor, y por los que tú vas a sumar en tu tiempo, Señor. A ti te damos, Señor, la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.